Buenas tardes, iniciamos hoy el sexto episodio de esta revisión, de esta panorámica que estamos haciendo en torno al mundo de los espacios escénicos para tratar el apasionante ejercicio de futurología en torno a los espacios escénicos en el siglo XXI. Vamos a tratar de hacer una especulación lúcida en torno a ese complejo universo, para lo cual hoy nos acompaña Raúl Ramos, que es socio director y fundador de Asimétrica, una de las más importantes firmas españolas en la consultoría sobre gestión cultural, y organizador de la conferencia internacional que anualmente celebran sobre el marketing de las artes. Profundo conocedor de las audiencias, Raúl incorpora desde hace unos años un parámetro de extraordinaria importancia en el diseño y concepción de los modernos centros culturales. Estamos hablando ni más ni menos que de la experiencia del usuario en su más amplia acepción, entendiendo como tal usuario al público, a los artistas y también a los técnicos que contribuyen al funcionamiento de los mismos. Colaborador de nuestra oficina de arquitectura en algunos de los proyectos que hemos venido realizando en este campo, queremos iniciar un nuevo formato en la exposición de lo que venimos haciendo, para tratar, como decía, el mundo de los espacios escénicos en el siglo XXI. Yo empezaría no solo dándole la bienvenida, sino además formulando una primera pregunta en torno a la razón de ser de los centros culturales. ¿Cuál es, a tu juicio, el sentido de esos hitos sociales, arquitectónicos, urbanos que han ido jalonando el centro de las ciudades de nuestra civilización occidental? ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente, bueno, gracias por invitarme a esta revisión, como la has llamado, por cierto, muy necesaria para entender dónde estamos y sobre todo para entender dónde queremos ir. Y efectivamente el dato más importante, siempre lo decimos, incluso antes de trazar cualquier línea, es entender la razón de ser de lo que vamos a hacer, ¿no? No hace demasiado leí un artículo muy interesante de la pensadora norteamericana Diane Ragsdale, que precisamente cuestionaba lo que está ocurriendo ahora con la razón de ser de los centros culturales. Hablaba de centros culturales o clubes de campo, ¿no? Country clubs. Con todas estas demandas, los cambios de los hábitos en el consumo cultural, etcétera, etcétera, podríamos perder de vista que la razón de ser de los centros artísticos es proveer de significado a las personas a través de experiencias artísticas. Ya no... fíjate que lo que proveemos es significado. No nos limitamos como centros culturales a ser un proveedor de contenidos culturales, sino un motor de cultura, un núcleo de atracción, de participación cultural y también de proyección cultural, ¿no? Entonces, hoy, particularmente en España y en muchos otros sitios, donde los recortes económicos en cultura han sido dramáticos, nos deberíamos cuestionar más que nunca esta razón de ser. Cuando planteamos un proyecto de mejora, de ampliación de servicios, ese debería ser uno de los dos ejes que a mi juicio conforman el núcleo de la reflexión, que es la misión y luego el modelo de negocio, que aunque sea de manera muy simplificada, es de dónde vienen los ingresos. Seas o no público,
que ya tendremos oportunidad de hablar de ello, de dónde vienen los ingresos para cumplir mi misión. ¿De acuerdo? Tú que conoces bien las audiencias, ¿qué tipo de propuestas artísticas consideras tú que pueden darse, que pueden ofrecerse en un futuro a corto y medio plazo? Estamos trabajando con un agente de Estados Unidos, Duncan Webb, que tiene un libro muy conocido sobre gestión del teatro, de la operativa del teatro. Y hemos aprendido mucho de qué tipo de cuestiones hay que formularse antes de trazar, como decía antes, una línea, ¿no? Seguimos hablando de futuro cuando es hoy ya, pero qué duda cabe que cuando nos planteamos la construcción de un nuevo centro, pues ese centro persigue, si no ocurre nada, pues dar servicio a 3 o 4 generaciones futuras. Y lo que hacemos habitualmente entre técnicos, arquitectos y clientes es casi estudiar lo que hay hoy y intentar hacerlo lo mejor posible. Pero nunca nos paramos a pensar en efectivamente qué tipo de arte querrán hacer los artistas en el futuro. Se sentirán contentos con esa disposición escena público tal como la conocemos ahora. La duración más o menos estándar de 1 hora y media, 2 horas, será en el futuro igual. La gente disfrutará de la misma manera, teniendo en cuenta lo que quieren participar hoy en día, particularmente los jóvenes, en la creación y en la promoción y en la construcción de esas artes que se pondrán en el escenario, ¿no? Entonces me parece a mí que cada proyecto arquitectónico, ya sea de ampliación, mejora o de nueva construcción, debería incorporar los ángulos de artistas, promotores, distribuidores, lo hablamos el otro día, agentes, o sea, distribuidores en gira, ¿no? Es decir, una persona que está en gira todo el día ha visto un montón de cosas y quizás nos pueda ayudar a cómo nuestro espacio puede dar servicios y negocios, digamos, y valores añadidos de formas que nosotros no habíamos pensado. Entonces, un poco una de las primeras claves sería incorporar esa multitud de miradas a un panel de debate facilitado por gente que sepa, que nos permita especular, pero y no dejan de ser hipótesis, pero yo prefiero trabajar sobre hipótesis que trabajar sobre nada, porque la nada, las contradicciones serán permanentes y nunca tendremos nada con lo que confrontarlo, ¿no? Efectivamente, yo creo que subrayas el argumento que siempre hemos sostenido en nuestro estudio en relación con la absoluta imperiosa necesidad de que exista en la concepción y desarrollo de proyectos de esta naturaleza siempre una visión caleidoscópica, multidisciplinar, que enriquece el debate y que garantiza la idoneidad de la respuesta. Porque de otro modo, pues efectivamente hemos sido testigos de multitud de infraestructuras concebidas con problemas ciertamente serios que muestran la existencia de un cierto desinterés en haber consultado oportunamente a las personas que conocen esos edificios. Yo diría que siguiendo en este ejercicio de especulación, a mí me gustaría ver qué espacios, funciones y servicios serían importantes para los artistas. Supongo que naturalmente está ligado a la evolución de los espectáculos de las que nos hablabas antes. Pero ¿puedes hacer algún ejercicio de futurología en relación a eso? Bueno, no sería yo te doy algunas ideas.
Los espectáculos más avanzados, desde el punto de vista de la producción tecnológica, ¿vale? Están en Broadway. Y son teatros de un siglo. ¿Vale? Es decir, de un siglo. ¿Qué tienen esos teatros que permiten, digamos, que estas producciones se lleven a término? Pues mucha flexibilidad. Concebidos desde el principio con mucha flexibilidad. Desde el punto de vista del diseño. Con esto quiero decir que seamos muy cautelosos a la hora de pensar en la tecnología, digamos, más puntero, que nos convierta en rehenes de determinadas formas de hacer teatro, de determinadas formas de pensar la relación que queremos ofrecer con el público, ¿no? Luego, en segundo lugar, tú lo sabes bien, lo que podríamos denominar los espacios comunes de un centro cultural, de un teatro, suponen entre un 15 y un 25% de la inversión total de un teatro. Y sin embargo, no se plantea un solo plan de retorno sobre la inversión o de uso intensivo y permanente de esos espacios simultáneamente o sucesivamente. Y preguntando en ese ejercicio que decías de futuro, qué buscarán las personas y cómo, digamos, querrán vivir su experiencia artística, no me cabe la menor duda que lo que ocurre en el escenario se verá enriquecido con cosas antes y después. Ya está ocurriendo en todo el mundo, donde ves charlas previas, conferencias, incluso a conciertos de más pequeño formato introductorios, y posterior también, ¿no? con encuentros con los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que debería invitarse en esa perspectiva poliédrica a los públicos del futuro, particularmente a los jóvenes, a pensar sobre esa relación que quieren tener en esos espacios antes y después, ¿no? Volviendo sobre tus palabras, a mí me gustaría que concretaras la flexibilidad cuando estabas refiriéndote a los teatros de Broadway. Tú y yo somos naturalmente testigos de ese ejercicio de voluntad que la gente que vive el mundo del teatro despliega a la hora de poner en marcha una producción con la capacidad de adaptación de los medios que tenga al objetivo que se pretende conseguir. Pero estamos hablando de esa disposición personal, o estamos hablando de algunas condiciones físicas en la arquitectura de esos edificios que propician esa flexibilidad a la que te referías. A ver, la flexibilidad tú lo sabes porque está íntimamente ligada al modelo de negocio y a un hecho que, como digamos, conocedor del marketing de las artes, a un hecho no exclusivo de las artes, pero sí un desafío al que el responsable de marketing de las artes tiene que hacer frente diariamente. Cada semana un centro cultural seguramente albergue más de un espectáculo de distinto género, con distinto precio, con distinta historia pasada. Quiero decir, algunos son estrenos, no se le puede facilitar al usuario información previa porque son estrenos absolutos y no se puede contextualizar, si quieres, digamos, esa nueva obra de creación. Dentro de la gente que acude simultáneamente a disfrutar de eso, en un espacio de 1000 butacas, pues hay de todo. ¿Cómo conciliar las expectativas de esta gente y las formas de disfrute de la experiencia cultural distinta en un único sitio, ¿no? Si pensásemos
de forma monolítica, porque se piensa de forma monolítica cuando se piensa sobre el público de la danza, el público de la música clásica, el público es como un bloque, como no tendríamos mayor problema. Pero es que queremos cada vez personalizar la experiencia en función de un montón de criterios, de tu conocimiento previo de la obra, de cosas aspiracionales que tú quieras saber, profundizar en el conocimiento del autor, de la época, de la obra, etc., ¿no? Y cuando aparecen esos distintos públicos es cuando se empieza a complejizar todo el tema arquitectónico. De repente quieres una tarifa plana para jóvenes con unos servicios determinados. Quieres reconocer a los que vienen por primera vez y darles la bienvenida de una forma distinta y creas un puesto de información o un sitio para los de primera vez. Quieres incorporar la participación empresarial de la comunidad en distintas cosas, en tus programas educativos, sociales, artísticos, y quieres ofrecer una serie de servicios en contrapartida. Entonces empieza a complejizar todo, ¿verdad? Y efectivamente tiene que ser flexible, pero el límite de la flexibilidad viene cuando un grupo de personas dejan de disfrutar porque, y tú lo sabes, ¿no? Es decir, hay muchas veces que los clientes dicen en un lobby: quiero una librería, cafetería, lounge, escenario y recibidor. Todo en un mismo sitio, ¿no? Y claro, eso no puede ser así. Hay que afinar muchísimo más y pensar desde el público. Te acabo de hacer un ejercicio muy sencillo de que probablemente tengas abonados, qué contrapartidas, qué valores añadidos vas a ofrecerles, probablemente tengas amigos del teatro. ¿Cómo vas a reconocer esas trayectorias, esos recorridos, esos servicios de forma distinta? Hace poco, un estudio en el Reino Unido decía que el 18% de la gente que va al teatro va a celebrar algo. O sea, que el motivo por el cual están sentados una de cada 5 personas es porque la hija le regaló una cosa para su aniversario o van a celebrar una cosa, no te voy a decir con independencia de lo que hay en el escenario, pero el motivo tiene que ver con otra motivación, digamos, ¿no? ¿Cómo reconocen los espacios escénicos esta realidad, ¿no? Entonces, el punto de partida desde el público me parece que es el que de verdad empieza a hacer cuestiones más afinadas, ¿no? sobre el diseño final.